Vamos a dar inicio con la palabra del Señor el día de hoy. Hemos puesto como título a la palabra del día de hoy como la misericordia más allá de la razón. Y le pido que me acompañen con su mirada a Lucas 17, 11. Vamos a leer del 11 al 19. Lo que vamos a leer es una historia que a lo largo de su caminar en el Evangelio probablemente la haya escuchado muchísimas veces. El día de hoy quise tomar esta historia porque me parece hermosa, mejor conocida como los 10 leprosos. Cuando tengan la cita, me dicen amén. Lucas 17, 11. Ok. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Les pido que cierren sus ojos, vamos a hacer una oración y continuamos. Padre amoroso, Padre celestial, gracias por darnos la bendición de estar en tu casa, en este lugar. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Sé tú a través de mí. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor. Amén. Esta historia nos la narra Lucas. Y parte de lo que me llamaba la atención era que Lucas era un médico. Entonces, Lucas está narrando una historia de leprosos, pero él conocía la ciencia. Y en esta parte me llevaba a preguntarme qué era la lepra o qué es la lepra. La ciencia la describe como una escamación en la piel, y esta escamación puede salir un brote en las manos, en los pies, en la espalda, en la frente. Y lo que daña a la lepra es la conexión de los neurotransmisores en la sensibilidad de la piel. Es decir, cuando esta bacteria era detectada en el cuerpo, la bacteria lo que hacía era carcomer la piel. Al carcomerla la iba pudriendo. Al pudrirla había un olor desagradable, mejor denominado como apeste, un olor desagradable. La bacteria lo que hacía era eso, y se empezaba a brotar como salpullidos. Pero una de las características que me llamó la atención es saber que la lepra, cuando era introducida en el cuerpo de cualquier ser humano, se había fecundado de 5 a 6 años antes. Esto quiere decir que cuando a alguien le brotaba la lepra y era notorio, ya había sido contaminado. La lepra es una de las características o uno de los ejemplos que normalmente nosotros comparamos con el pecado. Y de lo que me llamaba la atención es precisamente eso. Cuando somos contaminados y nosotros nos permitimos contaminar, el pecado no entró ese día. El pecado normalmente entró un poco antes. Esto quiere decir que dentro de estas características, al igual que la lepra, perdemos sensibilidad en la palabra del Señor. Esta sensibilidad que nos impide tener comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, que nos impide tener esta
este aprendizaje en la lectura porque hay insensibilidad. De las características de esto que mencionaba, de la lepra, decía que al ser desconectados los neurotransmisores en la piel, cuando los leprosos se quedaban dormidos, al despertar probablemente ya no tenían un dedo, 3 dedos, una mano, un pie. ¿Pero por qué? Porque habían perdido la sensibilidad. Es decir, los animales rastreros podrían estar mordiendo su piel y él no podría sentir nada. Lo mismo nos puede llegar a pasar. Cuando perdemos comunión con Dios, no sentimos nada. Y creemos que esa es la parte normal. Lucas empieza a narrar esta historia de los leprosos y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Nuestro Señor Jesucristo desarrolló su ministerio la mayor parte en Galilea. Y Galilea se encuentra en la parte norte, Samaria en la parte céntrica y Jerusalén en la parte sur. Pero, ¿por qué hacemos referencia sobre esto? Se dice que el kilometraje que se recorre de Galilea a Jerusalén son 175 kilómetros aproximadamente. De Galilea a Samaria son 135 kilómetros aproximadamente. Para que tengamos una referencia de kilometraje, es como de salir de la ciudad al puerto de Veracruz, solo hay 135 kilómetros. Esto para que usted tenga un panorama de qué es lo que se caminaba en ese momento y lo que tenían que atravesar. Dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Y aquí viene una enseñanza para mí, que normalmente un judío no pasaba por por Samaria. Y no pasaba porque los samaritanos eran denominados para los judíos como una raza inferior. ¿Por qué los denominaban así? Los judíos eran una mezcla de judío con judío, es decir, su sangre era pura, y así lo manejaban ellos. Y un samaritano era un judío con alguna otra región, por la cual los consideraban de una cultura, una raza menor. Por eso había cierto recelo, cierto desprecio hacia los samaritanos. Pero lo que nos está enseñando en este momento la palabra de nuestro Dios es que Jesús vino a romper esquemas y Él acortó la distancia de Galilea a Jerusalén con un propósito. Él, mientras estaba haciendo este trayecto para ir a Jerusalén, ya sabía que iba a ser crucificado. Ya sabía en ese momento que daría la vida por usted y por mí, y sin embargo llegó a Jerusalén. Pero cuando venía atravesando todo esto y acortando las distancias, nos da esta enseñanza. Él va a acortar la distancia entre el pecado y Él. Si nosotros nos hemos alejado y hemos puesto distancias a través del pecado con nuestro Dios, Él va a acortar la distancia. Te recuerda a ti y a mí que el día de hoy se encuentra en este lugar acortando la distancia por si hay algo que tienes que remediar, por si hay algo que aún esté contaminando tu alma. Hoy te dice, yo acorté la distancia. Y cuando estaba atravesando, dice en el versículo 12, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice específicamente, salieron 10 hombres leprosos. Dentro de lo que pude leer en los leprosos, eran marginados social, económica, religiosamente hablando. Ellos eran marginados al tener lepra. De hecho, por la ley, cualquier otra persona que viera un leproso le podría llamar inmundo. Es más, la ley decía que le tenían que gritar, inmundo, inmundo, y ellos tenían que alejarse. El leproso de las personas sanas y el sano del leproso. Eso decía la ley. Y ellos eran marginados y condenados socialmente. Los leprosos solamente se podían juntar con leprosos. Pero, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué había esta marginación?
¿Por qué las personas podrían ser así? Y en la parte en la que usted podría pensar, ¿no sería desagradable hacerlo? Sí, la ley decía que tenían que hacerlo y probablemente tenían razón. Y es aquí donde la misericordia va más allá de la razón. Dice, los hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué alguien que necesita ayuda estaría a la distancia? ¿Por qué alguien se pararía a lo lejos cuando ven pasar a Jesús? Les recuerdo que la ley decía que no se podían acercar. Entonces, cuando tú no te puedes acercar a algo por alguna marginación, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Si sabemos cuál es nuestra condición y lo que dice la ley y cuáles son las reglas. Dice el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le llamaron Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué alguien pediría misericordia? Les recuerdo que Jesús en ese momento ya era conocido por sanar enfermos, por levantar paralíticos, por resucitar muertos, por multiplicar la comida. Ya había sanado leprosos. Había un leproso llamado Simón, el cual también fue sanado. Entonces, todo esto ya se había corrido la voz. Entonces, quiero imaginar que cuando estos leprosos sabían que Jesús iba pasando, dijeron, tenemos que ir a verlo. Es aquel del que la gente cuenta. Es aquel del que las personas están hablando que está haciendo milagros. Veamos si tiene misericordia de nosotros. Y le gritan, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué esta parte a mí me hace reflexionar bastante y decir, Jesús, Maestro, en un grito desesperado, en un momento donde las circunstancias, la vida, todo está en tu contra? ¿Por qué estoy tan seguro que le gritaron desesperadamente, ten misericordia de nosotros? Porque yo también fui un leproso. Porque yo también estuve contaminado y sé lo que se siente en la angustia. Sé lo que se siente estar marginado. Sé lo que se siente cuando las personas te cierran las puertas porque creen que la sanidad solamente les corresponde a algunos. Pero cuando has sido leproso, lo único que clamas es la misericordia. Y te acuerdas que Jesús te otorga la misericordia. Y le gritan, ten misericordia de nosotros. ¿Y por qué hago referencia de esto? Porque dicen que todos los judíos conocían la ley y ellos tenían la razón al rechazar a los demás. A veces nosotros en un contexto actual, cuando tenemos el conocimiento y tenemos la bendición de conocer la palabra, llegamos a marginar a otros. ¿Y qué hay de la misericordia? ¿Qué hay de esta parte en la que se nos ha regalado esa misericordia? ¿Por qué no otorgársela a otros? ¿Por qué no compartir la misericordia que una vez tuvieron contigo? ¿Por qué ahora me atrevo a marginar? ¿Por qué ahora me cuesta trabajo compartir esta misericordia? En el 14 dice, cuando él los vio, dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ya clamaron misericordia, y él les dice, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué los mandaría con los sacerdotes? En Levítico 13 y todo el capítulo 14 nos describe las características de la lepra, las instrucciones de cómo el sumo sacerdote tenía que tratar a las personas contaminadas y el protocolo a seguir cuando una persona fuera limpia. Es decir, cuando
alguien era leproso o tenía una mancha y su familiar lo veía mientras estaba bañando o estaba trabajando y le salía un brotecillo por ahí, era su obligación reportarlo con el sumo sacerdote y a su vez, lo recibía para examinarlo. Y el sumo sacerdote era el encargado de decir, podría ser lepra. ¿Sabes qué? Te quedas 7 días en observación. Si después de estos 7 días continúa tu brote y se empieza a cundir y se hace más grande y más severo, eres leproso. Por lo tanto, a partir de ese momento eres marginado de la sociedad, de nuestra comunidad y tienes que ser retirado. Ese era el protocolo. Eso decía la ley. Y si alguien tenía un brote y el sacerdote lo examinaba y resulta que solamente era un rasguño, era un salpullido, algo que no tenía que ver con la lepra, el sumo sacerdote era quien decidía que podía ser reintegrado a la sociedad y poder convivir con los demás. La función del sumo sacerdote, dentro de todo lo que tenía que hacer, era precisamente eso, evaluar a los demás. Y si alguien era sano o sanado, había un protocolo del sacrificio de 2 aves. Era 2 aves expuestas, una era sacrificada y la otra era dejada libre. Ese era el protocolo. Pero en la Biblia hay muy pocos registros en el Antiguo Testamento de la lepra. Y en el Nuevo Testamento no se había escuchado de ningún leproso hasta que llegó Jesús. Y tampoco existía el registro de que alguien hubiese sido sano hasta que llegó Jesús. Entonces, ¿cuál era la función del sumo sacerdote? Si solo conocía la ley, pero no sabían qué hacer con alguien que pudiese haber sido sano. Y en este punto de la palabra es donde me hacía un llamado a mí y se lo comparto. ¿Estamos preparados para recibir gente totalmente nueva? ¿Sabemos qué se tiene que hacer con alguien que llega por primera vez a los pies del Evangelio? A los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabemos cuál es el siguiente paso? Conocemos la palabra. Ahora, ¿qué hay que hacer con ella? El sumo sacerdote lo conocía, pero no sabía qué se tenía que hacer, puesto que no había registro de que alguien hubiese sido sano. Dice, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Algo de llamar la atención es que Jesús les dijo, id y mostraos con los sacerdotes, y dice, y mientras ellos iban, esto quiere decir que obedecieron inmediatamente, y esto lo está narrando Lucas. Mientras iban, fueron limpiados. El primer paso de nosotros, hermanos, una vez que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, es obedecer. No hay cuestionamiento alguno, solo obedecer su palabra. Si nosotros, una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, solamente obedecemos, la limpieza fluye por la comunión con nuestro Señor Jesucristo, con la comunión del Espíritu Santo, con la lectura de su palabra. Es ahí mientras somos limpiados todos los días en comunión con Dios. Dice, y mientras iban fueron limpiados. En el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y me llamaba la atención, dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. Si la palabra glorificando a Dios ya estamos entendiendo que venía con cierta euforia en agradecimiento a Dios, ¿por qué lo mencionaría? Mencionaría aún más a gran voz. Y dice, venía glorificando a Dios a gran voz. Y hace un momento en la alabanza nos decían, glorifica a Dios, alábale, alza tu voz, alza tus manos. Y eso es la parte que a mí me llamaba la atención, a gran voz. Esto quiere decir que el leproso venía gritando, ¡gloria a Dios! ¡Soy sano! ¿Cómo se pondría usted al saber que ha sido perdonado el día de hoy? ¿Gritaría? ¿Brincaría? ¿Diría aleluya?
¿Diría gracias Dios? ¿Qué haría usted si se supiera, si se enterara el día de hoy que Dios ha tenido de misericordia de usted hasta el día de hoy? Dice, a gran voz. Entonces, me imagino a este leproso, ya sano, gritándole, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Te alabo! ¡Te bendigo! ¡Gracias Dios! Y es ahí cuando se quiere salir el Pentecostés que todos llevamos dentro. Gritar, brincar, danzar. Y hemos cantado muchas veces, hay libertad para cantar, para danzar, para alzar tus manos, y a veces no lo hacemos. Y a veces hay apatía espiritual, en el cual sabes que lo puedes hacer y gritarle, Dios, gracias. Y puedes llorar, y te puedes tirar, y puedes patalear, y puedes hacer lo que quieras, mostrando agradecimiento a Dios. Dice a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Dice, se postró rostro en tierra, total humillación, total rendimiento, total reconocimiento a Jesús, al que también le llamaban maestro. Le adoró, le glorificó, se postró y tuvo un tiempo con Jesús de alabanza y de adoración. Lo que hacemos cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo es alabarle y glorificarle. Así es que cuando usted viene a la iglesia, hermano, y está el devocional, está la escuela dominical, está la alabanza y la adoración, si usted tenía la idea de que todo esto era para esperar al que llegó tarde, no, mi hermano. La alabanza y la adoración es entablar esa comunión con el Espíritu Santo. La alabanza y la adoración es donde tenemos usted y yo la oportunidad de desahogarnos en Dios, de renovar nuestras fuerzas, de agradecerle a Dios. Si hay un problema, aquí está. Desahógate en Dios. Entrégale tus cargas a Dios. Si no tienes en este momento ninguna circunstancia porque estás en tiempo de bonanza, glorifica a Dios porque no tienes la necesidad en este momento de pasar por un momento complicado. Entonces, si tienes la bendición de estar en bonanza, agradécele a Dios por esa misericordia. Y si tienes alguna complicación, humillémonos a su misericordia y clamémosle, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de mis hermanos. Dice, y este era samaritano. ¿Por qué tomaría relevancia o importancia que fuera samaritano? Era un leproso samaritano, es decir, un leproso que era una mezcla de un judío con alguna otra nacionalidad. Es decir, él no merecía ser sanado por la ley judía, no, porque Jesús era judío. El samaritano era una mezcla, y recordemos que no se llevaban. Y hay otra historia de la mujer samaritana, donde le dice a Jesús, tú siendo judío me pides a mí agua, porque todos ellos conocían la rivalidad que había entre naciones. Pero aquí lo menciona en específico, y este era samaritano. La importancia es que él no conocía la ley, solo obedeció. Muchos, cuando llegan sin conocer nada del Evangelio, solamente obedecen. Y es ahí cuando el Señor hace algo impresionante en sus vidas. Y cuando nosotros, los que hemos conocido el Evangelio, ponemos trabas, ya conociendo el Evangelio, y en teoría nosotros, los que conocemos, tendríamos que estarle sirviendo de una mejor manera al que no conoce. Y es el que conoce, a veces, el que nos enseña cómo se le sirve. Dice, y este era samaritano, y había sido sano, había sido sanado. Y en el Antiguo Testamento resalta la historia de otro leproso que también fue sano.
Este era Naamán. Les voy a platicar un poco la historia de Naamán y lo unimos con el samaritano. Naamán era un comandante, un general sirio. Este comandante se dice que era el mejor en lo que hacía. Estaba al servicio del rey sirio. Pero por sus habilidades, por todo lo que aportaba al reino, era hallado con gracia delante de su rey. Era su favorito, pero tenía una condición: era leproso. Y este rey quería ayudar a su siervo y escuchó que en una tierra lejana llamada Israel existía un Dios todopoderoso, un Dios que hacía milagros, un Dios que tenía un profeta con el cual hacía los milagros. Y le escribe una carta al rey de Israel pidiéndole: de rey a rey te pido un gran favor. Pídele a tu Dios, pídele al profeta que sanen a mi siervo. Cuando el rey lee las cartas, rasga sus vestiduras en la impotencia. ¿Cómo yo voy a poder hacerle un favor al otro rey si solo Dios es poderoso? ¿Cómo le pediré yo a Dios que sane? ¿Quién soy yo para pedirlo? El profeta, que lo escuchó, se acerca al rey y le dice: mi rey, no te aflijas. Mándalo a traer a Naamán y Dios, en su poder, lo sanará. Llega el comandante sirio con el profeta y le dice: aquí estoy, ¿qué quieres? ¿Qué te entrego? ¿Qué te otorgo? Y el profeta le dice a Naamán: solo ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Esto le molestó a Naamán, al comandante, al que había peleado muchísimas batallas, al que había destrozado con sus propias manos a sus enemigos. ¿Cómo me decían a mí, el comandante de Siria, solo ve y sumérgete 7 veces? Narra la historia que cuando iba caminando con sus acompañantes se externó: ¿no acaso tenemos en Siria mejores ríos? ¿No acaso hay mejores aguas en nuestra nación que venir a sumergirme 7 veces en el Jordán? Y aquí viene una enseñanza muy importante. Sus acompañantes le dijeron: mi señor, si el profeta te hubiese dicho que hubieses hecho algo extraordinario, ¿lo hubieses hecho? Si te hubiese pedido plata, oro, camellos, ¿lo hubieses hecho? Sí. Entonces, mi señor, ¿qué te cuesta lavarte 7 veces en el río Jordán? Y la enseñanza es la siguiente: ¿qué hubiese pasado si sus acompañantes de Naamán le hubiesen dicho: tienes razón, mi señor, ¿por qué le vas a hacer caso al profeta si tenemos mejores aguas? ¿Por qué obedeces a un extraño si nosotros podemos bañarte? La enseñanza es: ¿a quién le prestas tu oído? ¿Quién es tu consejero? Porque un consejo mal dado, un consejo malintencionado, puede llevarte a cambiar tu propia historia. Si Naamán hubiese hecho caso, no hubiese hecho caso, a sus consejeros, probablemente no se hubiese bañado en el río Jordán. Como obedeció y fue bien aconsejado, se lava 7 veces y es sanado. Dice la palabra que regresa con el profeta y le dice: estoy sano, estoy limpio. ¿Cuántos vestidos quieres? ¿Cuánta plata quieres? ¿Qué te puedo dar en agradecimiento? Y el profeta le dice: nada, solo proclama el nombre de nuestro Dios, que todo el mundo sepa que en Israel hay un Dios poderoso. Naamán dice: está bien, y parte camino a su tierra. Y el profeta también tenía un ayudante, que al escuchar que el profeta no pidió absolutamente nada en recompensa, alcanza al comandante sirio y le dice: dice mi señor que si por favor le dejas 2 vestidos,
plata en compensación pues de lo que se te acaba de hacer y pues ya eres sano, imagínate. Y dice que el comandante Sirio le dice, sí, se van 2 de mis siervos, lleva vestidos y lleva plata porque estoy muy agradecido. Y cuando llegan frente al profeta, el profeta se extraña porque él no pidió nada. Entonces vino una maldición, vino una condenación. Por cuanto hiciste algo que no se te pidió, por cuanto usurpaste el nombre de alguien más, la lepra de Naamán caerá sobre ti, sobre tu familia, desde hoy y para siempre. Y aquí viene otra enseñanza, mi hermano. Cuando hacemos y tomamos el nombre de Dios para obtener un beneficio, para recibir algo que no se nos pidió, podríamos caer en maldición. Porque usurpar el evangelio, usurpar el nombre de Dios para que yo obtenga un beneficio, para manipular a alguien, para tener algo que Dios no me dijo, podemos caer en maldición. Y la maldición que tenía Naamán fue entregada al sirviente del profeta. Y esta maldición que recibieron, o que recibió él y toda su familia, lo acompañó por todas sus generaciones. Y les comentaba, ¿qué relevancia tiene Naamán con el leproso recién sanado? Que el leproso recién sanado era samaritano y Naamán no era judío. Sin embargo, la misericordia de Dios alcanza a todas las personas. La misericordia de Dios no le interesa tu estatus social, intelectual, tu economía, tu maestría, todo lo que tengas o pudieras tener, a la misericordia de Dios no le interesa. La misericordia de Dios para usted y para mí nos ha sido entregada y no tenemos que ser buenos para recibir su misericordia, porque jamás seremos lo suficientemente buenos para merecerla. Su misericordia nos la otorga por amor. ¿Cómo reaccione usted a esta misericordia? Ya es otra historia. Eso depende de usted. Pero la misericordia es otorgada como un regalo para usted y para cualquier persona. La raza, la edad y el intelecto. No importa esta parte. La gracia nos alcanza a todos. La misericordia nos la entrega a todos. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Y aquí viene una pregunta para usted y para mí. ¿Qué estamos haciendo con la misericordia que ya se nos fue entregada? ¿Cómo estamos agradeciendo a Dios esta misericordia? ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Si usted le pone una fecha desde que conoció al Señor Jesucristo hasta hoy, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos otorgando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a otras personas? ¿No eran 10? ¿No en la iglesia bíblica del Valle hay tal cantidad de personas? ¿Qué estamos haciendo con la gracia? ¿Qué estamos haciendo con la misericordia? ¿Cómo la compartimos? ¿No eran 10, dice? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y nosotros somos denominados extranjeros. Así que usted y yo tenemos la oportunidad de todos los días mostrarle a los demás la misericordia del Señor. Todos los días tenemos la oportunidad de sentir esa gracia, pero también de compartirla. No nos quedemos con la gracia, no nos quedemos con la misericordia de nuestro Dios. Compartamos lo que hemos aprendido. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate.
¿Cómo nos encontramos nosotros el día de hoy y en este momento? ¿Derrumbados por las circunstancias? ¿Nos encontramos arrinconados porque hemos sido contaminados de alguna lepra? Mi lepra, su lepra, se encuentra en mis pies, porque aún sigo caminando hacia lugares que no debo caminar. Aún entran mis pies a esos lugares. En mis ojos, porque aún veo pornografía, porque aún mis ojos están puestos en algo que no deberían de estar. En mis manos, la lepra se está manifestando en mis manos porque aún toco cosas que no debería de tocar, porque tomo cosas que no debo de tomar, o está en todo mi cuerpo, o la lepra está en mi cabeza. ¿Y esta lepra dónde se encuentra? Usted, que se conoce, sabe dónde está esta lepra. Y le tengo una buena noticia. El Espíritu Santo se encuentra el día de hoy aquí. Si usted así lo quiere, si usted así lo desea, hoy puede decirle: ten misericordia de mí. Pero es usted quien lo debe de externar, porque el Espíritu Santo ya está aquí. ¿Lo sintió en la alabanza? ¿Lo sintió en la adoración? ¿Sintió temblar su cuerpo? ¿Sintió cómo el Espíritu Santo le recordaba dónde está su lepra? ¿En qué estamos batallando? ¿Qué estamos haciendo? Característica del leproso: cuando salía una mancha, lo que hacía es cubrirla. ¿Estamos cubriendo la lepra? Segunda característica: el leproso se alejaba antes de que lo vieran. ¿Te estás alejando de la casa de Dios? ¿Te estás alejando del Evangelio? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Qué vas a hacer con esto que estás viviendo? ¿Qué vamos a hacer como iglesia para ayudar a otros a que sean sanados? ¿Cuál es el llamado de nuestro Señor a la iglesia para con alguien que ha sido contaminado? ¿Le tenemos que gritar inmundo? ¿Lo tenemos que alejar? ¿Cómo me tendría que comportar? La ley dice que lo tendría que hacer, pero la misericordia de Dios, que lo alcanzó a usted y me alcanzó a mí, dice lo contrario. No le puedes llamar inmundo porque también fuimos inmundos. También fuimos contaminados alguna vez de lepra. Y hoy que tenemos la gran oportunidad de conocer la palabra, ¿cómo la manifestamos? Dice: levántate. ¿Estamos listos para levantarnos como iglesia? ¿Estamos dispuestos a levantarnos como uno solo? ¿Estamos dispuestos a dejar que el Señor nos sane de una vez y por todas? ¿O seguimos arrastrando la lepra que se nos contaminó hace 6 años y se está reflejando el día de hoy? ¿Cómo estamos en este momento como iglesia? Y lo digo de aquí para allá, de allá para acá. La palabra de Dios nos involucra a todos y cada uno de nosotros. Nadie está exento de decir: Dios ha tenido misericordia de mí, porque la ha tenido. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermano, ¿nuestra fe nos está salvando? ¿Nuestra fe nos está llevando al punto que nuestro Dios quiere? Nada es casualidad. La escuela dominical decía: ¿estás preparado? Y si no estás, prepárate. Y si quieres guiar a otros, instrúyete. Y está dispuesto a, porque todos queremos lo bueno y lo mejor. ¿Estás dispuesto a pagar el precio del Evangelio? ¿Estoy dispuesto a pagar ese precio?
La problemática de nuestro país y del Evangelio es que en nuestro país no nos gusta leer. Somos un país que no lee. Y en el Evangelio se nos llama a orar. ¿Oramos? Entonces, si usted une la cultura de nuestro país con el concepto del Evangelio, que probablemente fue mal enseñado porque tenemos que orar, entonces si usted une estas dos, la falta de lectura con la falta de oración, ¿cómo podríamos avanzar? Necesitamos involucrarnos en la lectura de la palabra para saber de qué vamos a hablar, y necesitamos orar para estar en comunión del Espíritu Santo, para no saberlo todo y no tener sensibilidad con otros. Porque le podríamos hablar palabras que están escritas en la Biblia, que son inspiradas por Dios, pero si no tengo comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo le puedo decir, tu dolor es mi dolor? Tu angustia es mi angustia. ¿Cómo le puedo mostrar a alguien que soy su hermano si solo conozco la palabra, pero no tengo comunión con Dios? ¿Cómo lo puedo levantar si no oro con Él? Si no estoy en contacto con mi hermano, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. ¿Cómo encontramos esa sensibilidad que se nos fue arrebatada y que tal vez ni nos hemos dado cuenta y ya hemos sido mutilados? Hoy se nos es recordada la lepra por alguna razón, y esta razón es recordarte que fui un leproso. La pregunta es, ¿de qué te rescató el Señor? ¿De qué te rescató que ahora no le alabas, no le glorificas? Nos cuesta trabajo levantar las manos, nos cuesta trabajo decir amén, nos cuesta trabajo decir un gloria a Dios, un aleluya. ¿De qué te rescató el Señor? Hoy te recuerda que su gracia y su misericordia está aquí. Lo único que tienes que hacer es decirle, ten misericordia de mí. Renuévame, restáurame, trabaja en mi vida, en mi mente, en mi corazón, para que tu nombre sea glorificado. Y que podamos gritar, alzar la voz para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con las personas de nuestro alrededor. Permitámosle al Espíritu Santo trabajar en nosotros, para que seamos uno como iglesia, para que seamos uno trabajando, para que seamos uno glorificando al Señor e impactemos a las personas que están a nuestro alrededor. Pero empieza de mí, luego usted, luego el otro, y se va a empezar a hacer una sinergia. Y cuando nos demos cuenta, estaremos en el mismo espíritu. Pero si cada quien lo quiere hacer por su lado, por su ideología, por sus costumbres, por su conocimiento, por sus estudios, por su economía, por sus talentos, lo más probable es que no funcione. Pero si el día de hoy nos unimos en una sola oración, en misericordia, para nosotros y para los que nos rodean y los que están por llegar, porque estoy seguro, hermanos, que nuestra iglesia seguirá creciendo. Y si ha observado, ha llegado personas, y si se han dado cuenta, la gente se sigue uniendo, la gente sigue llegando. ¿Qué vamos a hacer con estas personas que están llegando? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Como hermanos, como amigos, como familia? ¿Cómo qué? Si somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Levántate, dice, vete, es una instrucción. Tu fe te ha salvado. Esta fe que hemos estado fomentando, que hemos estado conectándonos unos a otros, esta fe
que nos ha permitido el Señor compartir el día de hoy. Esta fe es la que nos salva. ¿Qué estamos haciendo? Y esa es la pregunta que se queda para ti, que se queda para mí. ¿Qué estoy haciendo con la misericordia? Póngase de pie, hermano. Le pido que incline su rostro, cierre sus ojos, haga oración con Dios. Señor, aquí estamos, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, aquí estamos todos y cada uno de nosotros, Señor, escuchando tu palabra. Dios, nos pusiste un pastor para guiarnos, nos pusiste ancianos para ayudarle, y pusiste una iglesia dispuesta a entender el Evangelio de una manera diferente. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia nos permitas tomarnos de la mano, motivarnos, ayudarnos, orar unos por otros, que podamos mostrar la misericordia que tú nos otorgaste a nosotros. Que mi vida, que la vida de mis hermanos, que la vida de esta iglesia sea un reflejo del amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor y tu bondad. Y que no se me olvide que yo también fui leproso. Y que jamás se me olvide que también fui rescatado. Y que jamás se me olvide lo que se siente tener lepra. Y sobre todo, Señor, que nunca olvide tu sacrificio. Porque fuiste tú el que estuvo en la cruz. Fuiste tú el que pagó el precio por mi salvación. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por una oportunidad nueva el día de hoy. Y si alguno de mis hermanos el día de hoy, Señor, tiene que ser sanado, tócalo en este momento. Fluye, Espíritu Santo. Trata con él. Trata con cada uno de nosotros, Señor. Desde adentro hacia afuera. Desde las entrañas hasta el cabello. Necesitamos ser transformados. Necesitamos mostrar tu gracia, tu amor, tu misericordia. Agradecidos estamos, Señor, porque has dejado al Espíritu Santo para consolarnos, para guiarnos, para iluminar nuestro camino, y tu palabra, Señor, para seguir conociéndote. Te doy gracias, Señor. Amén.